Capítulo 7. Una vida de sacrificio. Un aspecto esencial de caminar cerca de Dios, y de experimentar las manifestaciones de las respuestas a las oraciones, así como sueños y visiones, es la habilidad para poder aceptar y abrazar la soledad. La gente que constantemente necesita a otros alrededor de ellos, nunca van a ser capaces de experimentar completamente el tipo de relación con Dios que experimentan aquellos que pasan tiempo de muy alta calidad con Él, y que son bendecidos con este tipo de experiencia. Porque, durante estos tiempos de intimidad y de quietud con Dios, es que la voz de Dios puede resonar, y que sus misterios pueden ser revelados. Entonces, vamos a desarrollar un mayor entendimiento de la necesidad que tenemos de su presencia, y de su poder en nuestra vida. Cuando nos encontramos en medio de las pruebas, y en medio de un gran estrés o tensión nerviosa, muy frecuentemente intentamos encontrar consuelo y consejo a través de nuestros familiares, amigos, y aún, incluso conocidos. Esto está bien, mientras tanto, tú hayas buscado primeramente a Dios, y tú nunca permitas que la voz de la raza humana nulifique las instrucciones de Dios. El lugar más seguro para poder encontrar el reposo, está en la presencia de Dios. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Isaías 32.15. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y mi carga ligera. Mateo 11:28-30. Reposando en el yugo de Jesús. Tomar el yugo de Cristo Jesús no solo te va a dar reposo, pero también te va a ayudar a desarrollar intimidad con Dios. Cuando la gente entra en contacto contigo, ellos van a ser capaces de sentir la presencia de Dios, a través de la paz que exuda de ti como hijo de Dios. ¿Cómo es que tú puedes tomar este yugo sobre ti mismo? Jesús nos da 3 tipos de instrucciones para poder entrar en su reposo. Venir a Jesús, significa rendir tu vida completamente a Él, y mirar a Él para todas las cosas. Nuestro Padre Celestial ama cada vez que oramos a Él en el nombre de Jesús, pidiéndole consejo o dirección, porque esto muestra que lo estamos aceptando como el Dios que todo lo sabe. No solamente te acostumbres a acudir a Dios cuando ya todo has fallado. Al contrario, ahórrate algunos problemas, y primeramente acude a Dios. Tomar mi yugo sobre vosotros, el yugo de Jesús, no es una carga. Al contrario, es el medio para poder recibir dirección e instrucción en la vida. En el mundo físico, un yugo es definido como una barra de madera, o un marco de madera, por el cual 2 animales, tales como los toros, son unidos en la cabeza, o en el cuello, para que puedan trabajar juntos. 5. Cuando nos colocamos el yugo de Jesús, debemos seguir todos sus movimientos, tal y como Él nos guía. Él es el único que nos va a dirigir en la dirección que debemos ir. Él también nos equipa con la fuerza, y con la visión para poder andar en pastos verdes, y seguir arando en los caminos de la justicia, por amor a su nombre. Favor de ver Salmo las 23:3. Esta es la razón por la cual Jesús dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo las 11:30. El yugo va a parecer algo muy duro, solamente cuando estamos tratando de jalar en una dirección diferente a la de Cristo Jesús, y cuando tratamos de ir en una dirección donde Él no nos está llevando. La carga se va a convertir en algo demasiado pesado, solo cuando comenzamos a llevar sobre nosotros más de lo que Dios ha ordenado que llevemos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. 1 Corintios las 10:13. Dios no está dedicado al negocio de destruirnos con cargas muy pesadas. Él vino a liberar a los cautivos. Favor de ver Juan las 3:17. Si actualmente tú te encuentras incapacitado, con un yugo que se ha convertido en una atadura, y no eres capaz de estar en pie, tú puedes estar seguro que este yugo no ha sido ordenado por Dios. Echa fuera esta atadura, acércate a Dios, y obtén tu liberación de inmediato. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10 2.45. Aprender de mí. La única manera para poder aprender de Jesús es pasar tiempo con Él, y familiarizarse con su voz. Debes aprender a pasar tiempos a solas con Jesús, considerando esto una bendición, y no una carga. Señor, muéstrame tus caminos, y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Salmo 25 2.45. Debes bloquear todo tipo de distracciones, y preparar tu mente, para que no permita que nada te impida discernir la voz del Señor, lo cual es opuesto a lo que el diablo quiere, o incluso, opuesto a lo que tu naturaleza pecaminosa está deseando. Pero el que entra por la puerta, es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre, y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10 2.25, 27. A través de toda la palabra de Dios, se nos exhorta a que pongamos en prioridad nuestro estilo de vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, y no de acuerdo a nuestra propia voluntad. Podemos hacer esto a medida que aprendemos de Jesús. En 2 de Crónicas 16 2.9 dice lo siguiente: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. En Mateo 6:33 dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Proverbios 31 2.30 dice: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. La palabra teme no significa estar temblando de terror o de pánico, sino que significa reverenciar a Dios como el gobernador divino de todas las cosas. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor, y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3 2.58. Necesito prevenirte en contra de tratar de escuchar la voz de Dios, sin conocerlo verdaderamente. ¿Alguna vez has encontrado a alguien que pasa horas y horas en oración, pero que sale de su closet de oración con un montón de falsas doctrinas, o con doctrinas de demonios? 1 Timoteo 4 2.1. ¿Cómo es que esto puede suceder? El diablo se puede disfrazar como un ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Debes mantenerte leyendo las Escrituras, para que cuando algo no coincida con lo que dice la palabra de Dios, tú estés suficientemente equipado con el conocimiento adecuado para echarlo fuera de tu vida de inmediato. A solas en la presencia de Dios. Cuando Dios te aparta y te separa para Él mismo, esto tiene el propósito de entrenarte y enseñarte. Dios quiere que tú te familiarices con su voz. Él desea que su espíritu se convierta en una presencia vital para ti, todos los días de tu vida. Dios quiere usar este tiempo contigo para poder impartirte trozos de su sabiduría, conocimiento y verdad, para que tu vida llegue a estar completamente dependiente de la unción de Dios, para dirigirte y para guiarte. Tú puedes llegar al lugar donde la presencia de Dios es tan preeminente en tu vida, que ya nunca más se siente raro el hecho de depender de su Espíritu Santo aún en medio de la adversidad, tribulaciones y el rechazo. Tal vez te encuentras en un punto en tu vida donde te sientes completamente solo, y que a nadie le importa la situación en que te encuentras, y tal vez sientes que Dios se ha olvidado de ti. Yo quiero que tú sepas que aunque a veces la soledad se puede sentir muy fuerte, va a haber ocasiones en que Dios va a querer separarte, para que hagas una obra muy grande para Él en el cuerpo de Cristo. Estos tiempos pueden ser tiempos de soledad, porque requieren mucho tiempo de oración. Se requiere que puedas entender el tipo de dedicación que tienes hacia Dios, para que puedas orar e interceder en cualquier momento, aunque esto sea muy repentino. Algunas veces, tenemos la costumbre de encajonarnos en un tipo de mentalidad donde solo queremos estar a solas, y solo queremos estar con Dios. Sin embargo, en otras ocasiones, tenemos ganas de estar afuera y hacer diferentes cosas, tales como ir de compras, ir a cenar, o asistir a algún evento deportivo.
Las mujeres en forma muy especial han sido hechas de tal manera que necesitan tener amigas cercanas para su apoyo emocional. Algunas veces, una mujer lo único que necesita es pasar algún tiempo con su mejor amiga, para que las dos juntas puedan tener un tiempo de muchas lágrimas y de llorar juntas. Muy profundo en sus corazones, la mayoría de las mujeres aman a sus hijos y a su familia. Ellas aman el trabajo que realizan y los sacrificios que tienen que hacer cada día, y en general, se encuentran satisfechas. Eventualmente, sin embargo, la soledad se apodera de ellas, y esto puede hacer que se desanimen y se distraigan. Es en estas ocasiones que ellas tienen que usar la palabra de Dios para corregir su dirección y volver a dirigirse en el camino correcto. La palabra de Dios, a final de cuentas, nos va a ayudar a atravesar todo tipo de pruebas y tribulaciones que lleguemos a enfrentar. Tú necesitas confiar en Dios, y necesitas saber que Dios no te hubiera dado tan grande responsabilidad si Él no tuviera fe en que tú puedes llevarla a cabo, por medio de su fortaleza en ti. Una visión de vidas sacrificadas. En una ocasión, mientras yo me encontraba en una profunda intercesión en mi hogar, estaba buscando a Dios con relación a algunas situaciones en mi vida, y Dios comenzó a hablarme acerca de una vida sacrificada. Estaba despierta, pero Dios estaba revelando una visión, y yo de hecho, podía ver todas las cosas en acción, por las cuales estaba orando en ese momento, a medida que las escrituras de la Biblia se hacían vivas para mí. Yo pude ver algunas cosas escritas en un rollo de papiro. La gloria de Dios rodeó todo esto, de tal manera que yo no era capaz de leer lo que estaba escrito en ese rollo. Entonces, yo pude ver unas escaleras que llevan de la tierra hacia el cielo. Una enorme nube muy hermosa se encontraba situada encima de las escaleras, y también había muchos ángeles gloriosos que estaban parados sobre las escaleras. Sus vestiduras tan finas eran como las vestiduras de los reyes y las reinas. Los ángeles estaban sosteniendo charolas en sus manos. Estas charolas probablemente medían cerca de 30 centímetros de largo, por 30 centímetros de ancho aproximadamente. Sobre cada charola, había un objeto redondo, blanco, transparente que reposaba sobre ella. Estos objetos se miraban como piezas o pedazos de niebla muy ligera, pero cada uno de ellos era extremadamente puro, y emitía la esencia de la limpieza. No eran objetos inanimados. Era muy obvio que exudaban la esencia de la vida. Cada uno de ellos se movía muy gentilmente a través de su charola, pero nunca llegaba a caer o a salirse de ella. Continué observando esta visión, a medida que los ángeles entraron a las puertas del cielo. Se levantaron gritos y alabanzas para Dios. En forma muy asombrosa, cuando vi esta visión, gran cantidad de la soledad que yo había estado experimentando, de repente me dejó. Aunque yo había estado sufriendo de soledad y de tristeza, y condoliéndome a mí misma, Dios tuvo mucha gracia para conmigo, y me llenó de paz. Entonces, pude ver 3 altares enormes. El primer altar que vi estaba hecho de bronce y de oro, y el altar que se encontraba enfrente de él era más pequeño, pero muy hermoso y muy glorioso. Era como si estuviera hecho de piedra, cubierto con algún tipo de material que brillaba. El tercer altar estaba enfrente de Dios mismo, y era un altar gigantesco, enorme. El primer altar tenía un letrero que decía altar de sacrificio, el segundo tenía un letrero que decía altar de misericordia, y el tercer altar tenía un letrero que decía altar de Dios. Dios estaba sentado en un trono, pero yo no podía ver su rostro, porque estaba lleno de luz y de poder. Sin embargo, yo podía ver sus brazos, su túnica, sus manos. Por encima del trono, había una nube blanca maravillosa, suspendida en el aire, y que rodeaba el trono con fragancias, y yo la podía oler. Aproximadamente a 2 metros por encima de los altares, se encontraba Jesús de pie. Su espalda estaba hacia mí, pero yo sabía que se trataba del Señor. ¡Oh Señor! Comencé a gritar llena de emoción. Los ángeles, todavía sosteniendo las charolas, estaban todos arrodillados ante el altar más pequeño, con sus cabezas inclinadas, y ahí enfrente de ellos, de pie, estaba Jesús. Pude ver que él levantó su mano izquierda y la puso sobre su estómago. Jesús se inclinó para comenzar a interceder por las vidas sacrificadas. Él extendió su brazo derecho hacia estos ángeles, y siguió luchando y gimiendo delante del Padre Celestial. Entonces,
Todos los ángeles se pararon delante de él en una línea, a medida que la lucha continuó, y pude escuchar una voz que me dijo que mirara todo esto. Pude ver del otro lado de los 3 altares, y ahí se encontraba una muralla enorme, que tenía puertas hechas de oro sólido. Las puertas eran pequeñas, de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de altura, y cada una tenía algo escrito en ella. De estas puertas salió poder, luz y gloria. Yo pensé dentro de mí, esto me parece conocido. De repente, me di cuenta que estas puertas pequeñas se parecían a los compartimentos que existen en un panteón, donde se ponen los nombres de las personas que han sido sepultadas. Había palabras escritas en cada puerta, y cada una tenía una manija. Estuve mirando esta escena, hasta que un ángel me dijo, mira. He aquí lo que Dios va a hacer. Me di la vuelta, y miré de nuevo a Jesús, y pude notar que él había dejado de luchar. Él se puso en sus rodillas, después se puso en pie, y levantó las 2 manos. El Padre Celestial señaló a un ángel, y dijo, pon la vida sacrificada en el altar del sacrificio. El que estaba conmigo me dijo, esa es la vida de alguien muerto a sí mismo. Esa es su vida sacrificada. Los ángeles lo trajeron aquí, y está siendo puesto delante de Dios sobre el altar del sacrificio. Si Dios lo recibe, entonces Él va a ordenar que los ángeles lo pongan en esos compartimentos largos detrás de esas puertas. Los ángeles comenzaron a moverse hacia atrás, y yo pude escuchar la voz de Dios, como si fueran muchas aguas, diciendo, voy a recibir esa vida sacrificada. Los ángeles gritaron. Jesús alabó al Padre Celestial, y ambos se pusieron a platicar. Se abrió un rollo delante de Dios. Dios escribió algunas cosas en ese rollo, y después se enrolló. Pude escuchar la palabra archivos. Entonces, uno de los ángeles más grandes, que estaba parado con una espada, abrió el compartimiento que se encontraba más arriba. Él tomó este compartimiento, llevando la vida sacrificada, y la puso dentro de este compartimiento, cerró la puerta, y escribió, recibida, aprobada, aceptada. Él también escribió la fecha y la hora. Cuando cerró la puerta, se selló automáticamente con un sello de oro. Cuando vi esto, pensé, oh Señor, la tierra no sabe realmente lo que significa tener una vida sacrificada. Dios realmente quiere que nosotros muramos a nosotros mismos. Lo que Dios quiere de nosotros es que muramos a nuestra naturaleza pecaminosa, para permitir que la naturaleza de Dios y los caminos de Dios crezcan dentro de nosotros. También pude ver el nombre de la persona cuya vida sacrificada había sido aceptada, y el llamamiento que Dios tenía sobre su vida, escrito sobre la puerta de su compartimiento. Estuve observando este proceso por horas. Sin embargo, algunas veces el sacrificio era rechazado, y el Señor solía decir, yo no puedo recibir esta vida sacrificada. Entonces, los ángeles inclinaban sus cabezas, lloraban, y llevaban las charolas de regreso a la tierra. Yo pensé dentro de mí misma, este es un asunto tan serio. Yo pude saber entonces, que Jesús está intercediendo por nosotros, para que muramos a nuestra naturaleza pecaminosa, y para que podamos obedecer a Dios, aun en los momentos cuando la soledad está presente. Es muy importante que tú sepas que Dios toma nota de todas las cosas. Yo sé que algunas veces nos podemos sentir como si estuviéramos asfixiándonos, pero tenemos que seguir preparándonos firmemente en la palabra de Dios, sin importar lo que está sucediendo en nuestra vida. Nuestra alma es muy importante ante los ojos de Dios. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Después de esta visión, comencé a buscar al Señor mucho más con relación a mi propia vida, y me tuve que arrepentir por todas las ocasiones que yo acostumbraba a quejarme. Dios te va a dar mucha sabiduría y muchos conocimientos, no solo para que los uses en ti mismo, sino para que los uses para su gloria. Cuando Dios te ha escogido como uno de sus instrumentos, a través de los cuales Él puede trabajar, se requiere de sacrificio, para poder llevar a cabo su llamamiento en tu vida. Se requiere tiempo para orar, para estudiar y para interceder, lo cual significa que debes aprender cómo poner en equilibrio todo tu tiempo. Tú debes aprender cómo poder confiar en Dios lo suficiente como para poder decir, Dios, lo único que yo quiero hacer es aquello que a ti te plazca y que sea solo lo que tú quieres que yo haga. Dios no es rígido. Él no quiere que tú seas solo un títere manejado por una cuerda. Él quiere que tú
puedas disfrutar tu vida, y que puedas disfrutar de la palabra del Señor. Debemos seguir moviéndonos hacia adelante en el Señor. Una vez yo me encontraba buscando al Señor, dándole gracias por todo, y alabándolo, y el ángel del Señor me dijo: yo tengo un trozo de verdad que quiero compartir con toda la gente. De repente recordé la escritura que dice: y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. En el contexto de la vida sacrificada, que interpreta este versículo significa que cuando la gente hace males en contra de ti, y que suceden cosas que tú no puedes entender, tú debes mantener tu vida enfocada, y no debes permitir que todas estas cosas te impidan seguir moviéndote hacia adelante en las cosas de Dios. Yo pude ver una visión de alguien que estaba sacudiéndose el polvo de sus pies, y había ángeles debajo de sus pies, que de hecho, estaban recogiendo este polvo en recipientes. A medida que yo vi cómo ellos recogían todo ese polvo, ellos cerraron las tapas de los recipientes, los marcaron, y se los llevaron al cielo. En el cielo, había una mesa enorme con muchos hombres santos que estaban sentados alrededor de ella, y los ángeles pusieron estos recipientes sobre esta mesa. Cuando el polvo de los pies salió de los recipientes, y fue depositado en la mesa, este polvo creó palabras escritas. Las palabras que fueron formadas del polvo, revelaban las transgresiones que habían sido cometidas, lo cual había incitado a que este polvo de los pies fuera sacudido. Los hombres santos que estaban alrededor de esta mesa comenzaron a leer todas estas partículas de polvo, y comenzaron a escribir las palabras en hojas de papel. Entonces, todos estos escritos fueron marcados, y fueron colocados en los libros de aquellos que habían hecho estas cosas. Ellos tomaron todos estos registros, y los llevaron a una habitación de registros, donde había otros hombres que los cuidaban. Esta habitación se veía muy similar a una sala de corte. Jesús estaba allí, en una mesa, dando órdenes, y a medida que él revisaba cada libro, él escribía algo en diferentes rollos, y en diferentes papeles, y se los daba a los ángeles. Él también les ordenaba que vinieran a la tierra, y que contestaran nuestras oraciones. Como tú puedes ver, todo lo que la Biblia dice es muy importante. Tenemos un Dios a quien le importa mucho todo lo que hacemos, y a quien también le importa las cosas malas que nos hacen a nosotros. Ya es tiempo de orar, y de buscar el consejo del Señor. Debemos voltear al Señor con corazones puros, y debemos rendirnos totalmente a Él como vidas sacrificadas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:2.1